A reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del profeta Hear the Isaías. word of the Lord, Escuchen la residents of palabra del Sodom. Señor, príncipes de Listen to the Sodoma. instruction of our Escucha God, la you of enseñanza de Gomorrah. nuestro Dios, pueblo de Wash Gomorra. yourselves clean, Lávense, put away your purifíquense, misdemeanors from aparten my de mi land. vista sus malas Cease doing acciones. evil, Cesen de obrar turn to mal, good. aprendan a obrar Make bien. justice your Busquen aim, la justicia, redress defiendan al wrong. oprimido. Hear, Sean abogados listen, del huérfano, defend the widow. defensores de la viuda. Come now, let us Entonces settle this vengan matter, y says the litigaremos, Lord. dice el Señor. Though your Aunque sins be sean like sus scarlet, pecados como they may púrpura, become white as snow. blanquearán como nieve. Though they Aunque be sean purple as rojos crimson, como they will escarlata, become white quedarán as como wool. lana. If Si you saben abhor the obedecer good lo thing, sabroso de la tierra, if you comerán. eat the good Si things of the land, rehúsan but y if you se refuse rebelan, and resist, la espada the los sword shall comerá. consume you. Lo ha The mouth of the dicho Lord has spoken. el Señor. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The upright I shall show Al que his sigue saving buen power. camino le haré ver la salvación de Dios. Not for sacrifice No te would you have reprocho me tus come, sacrificios, pues for your siempre burnt están tus offerings burn holocaustos before me ante mí. always. Pero A no kid from aceptaré your un house is becerro de tu evermore, casa, no ni un goat from your cabrito fold. de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Why do you recite ¿Por my qué mercy recitas mis and preceptos y profess my tienes siempre covenant en la before boca me? mi alianza, Though you tú que hate detestas wisdom mi enseñanza y te and not echas a la delight in espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. when you do these things, Esto life and haces death y me voy come. a callar. But you ¿Crees think que that soy como yourself, tú? Te I will acusaré, clear te lo echaré en cara. you by El drawing que me an ark ofrece before your acción de eyes. gracias, He ese that me offers honra. praise as a Al que sacrifice sigue buen glorifies me. camino, le haré To ver him la that goes the right salvación way, de I shall show the Dios. salvation of God. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mattheum. Jesus spoke to the crowd. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestro, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, es del cielo. No se dejen llamar jefes, porque uno solo es su jefe, es Cristo Señor. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Jesus in Matthew's gospel here is En el Evangelio según speaking San how, Mateo, Jesús instructing está his followers hablando, how they are to enseñando a sus exercise discípulos cómo han de ejercer is to be autoridad, done with a que spirit ha de of realizarse service. con The greatest espíritu among you de must be your servicio. El servant. más grande entre ustedes ha de Authority is to ser sus serve siervos. La others, to autoridad promote the es common servir a good, los to demás, foster the good, promover to el buen común, bring out a human fomentar el flourishing bien, wherever community para llevar a la you have prosperidad humana authority en over or authority cualquier in, comunidad donde that tengamos you must be autoridad, humble que hay que ser and be humilde the servant to y ser bring about siervos a true culture that para llevar a serves cabo the una human verdadera cultura person. que sirva a la persona humana. God has established Dios authority, human authority in estableció la Romans 13, autoridad when it humana. speaks En of all Romanos authority comes 18 from escuchamos God. que toda la We see autoridad that proviene de Jesus is Dios careful to y say vemos que Jesús es these, the cuidadoso scribes and en Pharisees have decir, taken their seat los on the chair of letrados y los Moses, fariseos therefore do and observe all están things sentados whatsoever they tell you. en la cátedra Do de not Moisés, follow their por lo example, tanto but hagan todo lo respect que their les digan, pero no authority. imiten sus Don't obras, don't respeten su imitate their autoridad, wickedness and no their imiten corruption su in things. testimonio, su corrupción en las But God cosas, works in a powerful pero way Dios through obra de authority. manera poderosa a That's través de how la we're meant autoridad. to Así es flourish in a como human hemos de society, prosperar en la community. sociedad humana. Today, in the modern world, El día de hoy, en el mundo moderno, democracy, we elect tenemos leaders, democracia, but authority is elegimos still líderes, established pero la by God. autoridad He acts through es and uses establecida it por Dios. for the common Él la good. utiliza para el bien común. A community needs Una authority comunidad to necesita endure autoridad and to para develop. perdurar y para It's based on desarrollarse y human está nature, what it basada needs en la naturaleza to humana. flourish, human nature needs to flourish. It needs Es lo this que la naturaleza humana governance, necesita it para needs to prosperar. be Necesita gobierno, submit necesita to external someterse a law a rooted and una ley externa, una ley natural law arraigada rooted that comes from God, who's the source of en la eternal ley law. natural que proviene Our de Dios, que es la participation is fuente we de toda call it ley. the Nuestra natural law. participación And es llamada la basically, ley it's the natural use of our y reason básicamente es la that utilización through de nuestra reasoning we can razón, que a través de la determine razón podemos God's discernir, eternal law. determinar Our la ley participation. eterna de Dios y nuestra participación en It ella. sounds maybe so Quizás abstract suena and disconnected, algo but it's abstracto y vital. desconectado, But pero it's es urgent right now esencial. where we're in our culture, Y cultural en el battles presente tenemos that we culturas, have. tenemos batallas Today there's culturales. Hoy en día, and as always, I guess, the y Garden of Eden, siempre ha sucedido, Adam and tenemos Eve el did not jardín del respect Edén. the law Adán y Eva that no God had respetaron established, la and ley ate from the que tree of knowledge of Dios good and evil, estableció. which No is coman del interpreted árbol, el as fruto del árbol to make del the conocimiento del bien y del natural mal. moral law. We receive that. Es We una don't ley que create it. recibimos, We don't come no up la with it. creamos. And modernity seems like, Y la modernidad, I don't know, more than any other time, but certainly más que raging cualquier today, otra época, is embracing a cultural está relativism which aceptando un relativismo sanctions cultural the que decadence and disintegration consiente la decadencia y la desintegración de la razón the misma, principles of the natural moral de los law. principios de la ley natural Whether moral. we're here today, like A raising duras penas debates escuchamos of hoy en what's día esos good, debates de la or maybe razón, what's de lo politically que es bueno. expedient, Quizás más bien se this trata de lo que es concept of políticamente true conveniente, morality pero este rooted in concepto de human la nature that we moralidad know by reason, genuina, arraigada en la naturaleza maybe humana, it's que somos because our capaces de conocer a través de la educational razón. system, our university Quizás se trate del systems sistema have educativo, failed nuestro us sistema long ago in universitario, que this nos ha regard, fallado hace mucho tiempo en este but ámbito. that is so Pero critical. eso es Having algo muy authority esencial. and living by this natural moral La law that autoridad y keeps vivir us según esta ley from natural, chaos, moral, que that nos keeps mantiene, us from just nos having a power struggle previene de caer en el caos, de here on tener earth. luchas de poder aquí sobre la tierra. I've told this story before, but He contado esta historia anteriormente, forever pero burned into my mind. siempre lo I remember being recordaré. in Boy Scout camp as Recuerdo a cuando era young boy, adolescente y estaba full of all en los kinds Boy of energy. Scouts. Tenía And mucha retreats would energía. come to this Nos camp encontrábamos de from all campamento. over the state, Eran or maybe tropas de from the todo el northern part of the estado que state. se And reunían of en la course, there parte was a norte lake, del and there was a estado para floating dock, ir de and campamento. Teníamos we un had these lago, barrels underneath un it, muelle 50-gallon flotante barrels that would keep it afloat. con It was barriles fun. It would help flotantes de lighten 50 your galones que stability. mantenían a flote el Have muelle. fun. Well, there was one Era troop divertido subirse ahí. that didn't Había quite fit una in with the rest tropa of the troops. que It no seemed like they were encajaba playing by muy their bien own con el resto rules. de las tropas. And they Parecían took jugar según sus charge propias of reglas the dock. y And they se wanted the dock apoderaron for del muelle themselves,
querían el muelle solamente para ellos y empujaron a todos los demás para que se fueran del muelle. Y entonces surgió una guerra para ver quién podía regresar y tomar control del muelle. Recuerdo un muchachito, no era grande, peleó y peleó hasta poder subir otra vez al muelle. Y todos le hacíamos hurra desde la tierra firme de la orilla, pero una vez que se subió al muelle, se unió a los muchachitos descarriados y empezó a empujar a todos los demás, botándolos del muelle, sin control, sin ley. Es lo que pasa. Lamentablemente es lo mismo que vemos en el mundo hoy en día. Necesitamos algo más grande que nosotros mismos para gobernarnos, para guiarnos. Necesitamos someternos a una ley que proviene a nosotros a través de una autoridad correctamente establecida para administrar el mundo. Hay que someterse a la sabiduría de Dios. El día de hoy escuchamos que este relativismo, este pluralismo ético es necesario para la democracia. Los ciudadanos afirman tener autonomía suprema por encima de todo. Vemos grandes rompimientos a la ley natural a través del aborto. El aborto es una violación de los derechos humanos y la ley natural moral nos dice que es equivocado. No me hace falta abrir la Biblia para saber que está mal. Eso quiere decir que es vinculante sobre todos los pueblos, ese derecho a la vida, que tenemos que ser obedientes a ello. Esa ley natural moral que nos vincula y nos gobierna a todos. Así que sí, el Estado puede crear leyes para proteger la vida, porque es a través de la razón que existen esas normas. El día de hoy escuchamos que no hay ley moral arraigada en la naturaleza humana que gobierne o nos entienda. Podemos mirar y ver lo que es necesario para la prosperidad humana. Eso está arraigado en la razón. La revolución sexual introdujo todo este quebranto del matrimonio. En el matrimonio, un hombre y una mujer son una célula absolutamente fundamental de la sociedad. Cuando el hombre y la mujer se unen en un vínculo permanente, es fundamental para la estabilidad. Hemos visto cómo se ha degradado. Vemos las tasas de divorcio que se han disparado. Vemos grandes desafíos en nuestros jóvenes hoy en día para encontrar un cónyuge, para casarse, para tener una verdadera comprensión de lo que es el matrimonio. Y se trata de más de ellos mismos y su propia prosperidad. Se trata de la prosperidad de la cultura y la sociedad. Dependen del matrimonio. Hoy en día tenemos todo tipo de concepciones de que la persona es buena, de lo que necesita, de la política. Tienen que servir este bien de manera muy concreta, que sirva el bien social común y que la democracia debe estar basada en un fundamento sólido, principios éticos no negociables que somos capaces de conocer a través de la razón. El día de hoy, Pablo, en sus escritos también dice que cuando está hablando de la paternidad, Jesús dice hoy, no llamen a nadie en la tierra Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. Dios, el Padre, Dios es el primero y el último, el comienzo y el fin de todo. Dios Padre es la primera persona divina de la Trinidad. Él es el origen de todo. A pesar que Dios es eterno, no hay creación de Dios, pero en las procesiones de la Trinidad, Dios Padre es la fuente infinita que se entrega en el Hijo, engendra al Hijo, y el amor entre el Padre y el Hijo, ese vínculo de amor es el Espíritu Santo, pero el Padre es considerado esa autoridad trascendente y al mismo tiempo el catecismo dice que tiene un cuidado amantísimo a través de y bondad hacia todos sus hijos. Es un Padre que nos ama, es creador, es eterno, es creador y es eternamente el Padre en relación a su Hijo, engendrándolo.
Así que cuando hoy escuchamos, no llamen a nadie en la tierra Padre, Jesús está utilizando hipérbole para decir que Dios es el único Padre verdadero, que el Padre humano es una imagen de Él, un intermediario, pero Dios es el verdadero Padre. Pablo en sus cartas se refiere a sí mismo como Padre, se refiere a la paternidad humana, utiliza ese término, Padre. Así que es una exageración, una hipérbole para hacer el argumento de que Dios es la fuente, Dios Padre es la fuente y es un Padre lleno de amor, es la autoridad trascendente a la cual todos tenemos que someternos. Podemos ver los problemas cuando secularizamos nuestra cultura y vivimos vidas seculares. Hay un caos total porque no tenemos raíz en los valores morales que Dios mantiene para nosotros, nuestra fe mantiene para nosotros. Así que nuestra labor de evangelización es muy esencial hoy en día. Proclamar al Padre, proclamar su autoridad, proclamar el reino del cual todos somos parte, reconoce la autonomía apropiada del orden creado. No quiere un estado confesional que todos tenemos que ser católicos por ley, sino que sirve el bien de la humanidad al tener esa comprensión correcta de la autoridad, esa comprensión correcta de la ley, esa comprensión correcta de la autonomía de las ciencias. El cristianismo tiene una rica historia de todo esto en su sabiduría, y su sabiduría es muy necesaria hoy en día.